Cuando escuchamos hablar de desigualdad estructural en Colombia, surgen ese tipo de preguntas. ¿Es culpa del progresismo esa desigualdad estructural? ¿Es culpa del último gobierno? Es un problema mucho más antiguo. Para responder esta pregunta tenemos que mirar la historia. ¿Qué es la desigualdad estructural? La desigualdad estructural es una situación en que cierto grupo de personas tienen menos oportunidades, recursos o derechos debido a la forma en que están organizados, las instituciones, las leyes, la economía y la sociedad. Eso significa que existen diferencias persistentes en el acceso a la tierra, la educación, la salud, el empleo, la justicia y las oportunidades. No se trata únicamente de que unas personas tengan más dinero que otras. Se trata de que las propias instituciones, las condiciones económicas y los procesos históricos hacen que algunos grupos tengan más ventajas que otros durante generaciones. No se da por acciones individuales, se da por patrones que se mantienen en el tiempo y sistemáticamente afectan a determinados sectores. Entonces, ¿cuándo comenzó? La respuesta corta es hace siglos. Durante la colonia española, gran parte de la tierra quedó concentrada en pocas manos. Los pueblos indígenas perdieron gran parte de su territorio. La población africana fue esclavizada. Después de la independencia, muchas de esas estructuras continuaron. Aunque cambiaron los gobernantes, gran parte del poder económico permaneció en las mismas élites. Con el paso del tiempo, llegaron nuevas guerrillas civiles, conflictos por la tierra y posteriormente el conflicto armado interno. Todo esto fue ampliando las diferencias entre regiones y entre distintos sectores de la población. ¿Y el conflicto armado? Durante décadas, Colombia vivió un conflicto armado que produjo millones de desplazados y un enorme abandono del campo. Muchas familias perdieron sus tierras. Para entender la desigualdad estructural en Colombia, también hay que comprender el conflicto armado. No nació de un día para otro, ni tuvo una única causa. Fue el resultado de décadas de tensiones políticas, sociales y económicas. El antecedente fue la violencia, de 1948 a 1958. Todo comenzó con una profunda confrontación entre liberales y conservadores tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Miles de personas murieron y muchas familias campesinas abandonaron sus tierras. De esto surgieron grupos de autodefensa campesinas para protegerse de la violencia política. En 1958, liberales y conservadores acordaron alternarse el poder mediante el llamado Frente Nacional. El acuerdo redujo la guerra entre ambos partidos, pero dejó por fuera a otros movimientos políticos. Los principales actores que quedaron por fuera fueron la izquierda popular. Diversos movimientos de izquierda no podían competir en igualdad de condiciones porque el acuerdo garantizaba el poder exclusivo a liberales y conservadores. Movimientos independientes. Cualquier movimiento que no perteneciera a los dos partidos tradicionales tenía enormes dificultades para acceder al poder nacional. Aunque podían existir candidatos y listas, el partido institucional favoreció ampliamente a liberales y conservadores. Las autodefensas campesinas. En varias regiones existían comunidades campesinas organizadas para defenderse de la violencia. El Estado veía algunas de estas zonas como focos de inseguridad, mientras que sus habitantes afirmaban buscar protección frente a ataques y abandono estatal. El movimiento de Gustavo Rojas Pinilla. Tras dejar el poder, Rojas Pinilla fundó la Alianza Nacional Popular, la ANAP. Reunió sectores populares, antiguos, militares, conservadores, disidentes y liberales inconformes, convirtiéndose en una de las principales fuerzas opositoras al Frente Nacional. Otros sectores sociales también manifestaron inconformidad distintos, movimientos estudiantiles, organizaciones campesinas, algunos sindicatos, sectores indígenas y afrodescendientes, cuyas demandas tenían poca representación en la política nacional. Surgimiento de las guerrillas. Las FARC surgieron después de una operación militar en la región de Marquetalia, en el sur de Tolima. Con el tiempo se expandieron hacia el Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Huila, Cauca, Nariño, Arauca, norte de Santander y Antioquia. Su presencia fue especialmente fuerte en zonas rurales con baja presencia estatal. El ELN nació en San Vicente Chucurí, Santander, inspirado inicialmente por la Revolución Cubana y la teología de la liberación. Se fortaleció en Arauca, norte de Santander, Bolívar, especialmente la serranía de San Lucas, Chocó, Cauca y Nariño. Actualmente mantiene presencia en varias zonas fronterizas y en minería. El EPL tuvo influencia principalmente en Córdoba, Urabá antioqueño, norte de Santander. Con el paso del tiempo la mayoría de sus integrantes se desmovilizaron, aunque una disidencia conocida como los Pelusos continuó operando en el Catatumbo. El narcotráfico durante los años 70 y 80 apareció este nuevo actor que transformó completamente el conflicto. Los enormes recursos provenientes del comercio ilegal de cocaína fortalecieron a guerrillas, grupos paramilitares y organizaciones criminales. El conflicto dejó de ser únicamente político y adquirió también una fuerte dimensión económica. El surgimiento de los paramilitares. En los años 80 surgieron diversos grupos de autodefensa promovidos por algunos ganaderos, empresarios y narcotraficantes que afirmaban querer combatir a las guerrillas. Con el tiempo muchos de ellos se consolidaron en las Autodefensas Unidas de Colombia. Tuvieron fuerte presencia en Córdoba, Urabá, Antioquia, Magdalena, Cesar, Sucre, Bolívar y Meta. Numerosas investigaciones judiciales y sentencias los han vinculado con graves violaciones de derechos humanos.
incluidos masacres, desplazamientos forzados y despojos de la tierra. Las regiones más afectadas son las zonas con mayor intensidad del conflicto, en el Catatumbo, norte de Santander, Urabá, Antioquia y Chocó, Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Cauca, Nariño, Arauca, sur de Bolívar, Serranía del Perijá. Estas regiones compartían varias características: difícil acceso geográfico, escasa presencia estatal, conflictos por la tierra, economías ilegales, cultivos ilícitos, minería. Con el paso de las décadas, esa guerra agravó la desigualdad mediante el desplazamiento forzado, el abandono de tierras, la destrucción de infraestructura y el debilitamiento institucional en muchas regiones del país. Este contexto histórico ayuda a entender por qué el conflicto ha sido uno de los principales factores que profundizaron las desigualdades existentes, aunque no fue su único origen. Entonces, ¿es culpa del progresismo? Aquí es importante separar dos preguntas. ¿Quién creó la desigualdad estructural? ¿Y quién tiene la responsabilidad de reducirla? La desigualdad estructural es el resultado de procesos acumulados durante varios siglos. Por eso no puede atribuírsele únicamente a gobiernos recientes. Sin embargo, todos los gobiernos, sin importar su orientación política, pueden ser evaluados por los resultados de sus políticas. Quienes critican al gobierno progresista sostienen que no logró reducir suficientemente esas desigualdades, incluso que algunas decisiones económicas y de seguridad empeoraron ciertos problemas. Quienes lo apoyan responden que 4 años no bastan para transformar los problemas acumulados durante siglos, que varias de sus reformas enfrentaron obstáculos institucionales. Ambas posiciones forman parte del debate democrático. La verdadera pregunta quizás no sea quién tiene toda la culpa. La pregunta es: ¿por qué Colombia sigue enfrentando desigualdades profundas después de más de 200 años de vida republicana? Porque entender el pasado no resuelve el presente, pero sí nos ayuda a tomar mejores decisiones para el futuro. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la desigualdad estructural es principalmente un problema histórico? ¿O consideras que las decisiones de los gobiernos actuales son el factor más determinante? Déjalo en los comentarios y continuemos el debate con argumentos y respeto.